Durante 82 años yo creí en la versión más cómoda del dolor, que mi madre se desvaneció como se apaga una lámpara al final del pasillo, que la guerra de otros, las deudas de unos, la prisa de todos, se la tragaron en 1937 sin dejar rastro. Me llamo Elena Gracia Ortega, nací en Orizaba cuando al pico todavía lo respetaban hasta los relojes, y esta es la historia de cómo una fotografía encontrada recién, no tomada hoy, sino hallada hoy, rompió una mentira que nos sostuvimos por décadas. La etiqueta de ese archivo decía poco. Lo que vi decía todo. Mi madre con un bebé en los brazos y en el cuello la medalla con muesca que nadie más pudo haber tenido. Ahí empezó, de verdad, mi vida de hija. Mi madre se llamaba Amalia Gracia, 20 años al momento de su desaparición. Hija de costurera, nieta de peón cañero en Mozzorongo, tenía manos que medían sin regla y ojos de aguja ligera. En casa guardamos de ella dos reliquias pequeñas como pestañas, una tijera de hierro con un mordisco en la hoja. Decía mi abuela que fue de un celoso que le quiso tronar la paciencia, y una medalla de San Rafael con una muesca en el borde, la cual Amalia limó de niña para reconocerla entre las de todas. Esa muesca, ese rasguño preciso, fue el ancla de mi memoria. La llevaba siempre, para no perder el norte, decía, aunque lo que perdimos, a la postre, fue ella. La última tarde que la vimos enterita fue de nubes bajas y olor a anís. Corría agosto de 1937 y el ferrocarril mexicano se tragaba gente hacia Veracruz. Había promesas de empleo en el puerto, febril movimiento en los talleres, y el país traía rumor de cambio con el general Cárdenas. A Amalia le habían ofrecido trabajo de cocina en casa de familia decente. Decente significa con reja alta, sueldo bajo. Mi abuela Rosa le había dicho que no. Hija, la ciudad muerde. Pero la deuda del cuarto, la escasez de aquel verano y mi propia fiebre de entonces hicieron más ruido. Amalia dijo que iba unos meses, que volvería con dinero para un techo que no filtrara agua. Quiso dejarme dormida para que el despedirse no doliera de frente. No pudo. Yo me quedé en su falda como un gato chico, aspirando el almidón de su blusa. La llevamos a la estación. Orizaba tenía entonces un andén de hierro que estornudaba vapor y carbones rojos como azar. Amalia cargaba un atadito de manta, un rebozo de bolita y la medalla bajo la clavícula. Yo tenía 4, apenas el tamaño suficiente para entender que el mundo puede irse con un pitazo. Cuando el tren silbó, mi madre me despegó con una frase que me punza todavía. Quédate con Rosa. Yo regreso antes de que los nísperos se pongan dulces. Se subió a un vagón de tercera con otras muchachas de bata clara. La vimos desde abajo corregirse el peinado, acomodarse la medalla. Hizo con los dedos la señal que hacía en la noche para bendecirme. Partió. Nadie puede decir que no la buscamos. Rosa tardó una semana en aceptar que los meses se le iban a los ojos, que el correo no traía nada, que el cartero Silvano adelgazó de tanto negativo. Mi abuela juntó monedas y fue al puerto. Preguntó en casas de empeño, en temples, en tiendas de raya, en los muelles donde el pescado rehuye el sol y los hombres le rehuyen a la verdad. Nada. Una vecina dijo haberla visto en una pulquería cerca de la aduana con un hombre blanco que olía a aceite. Son tantos los que han visto al ausente que una aprende a distinguir la piedad de la fábula. Un cabo del ferrocarril anotó en un cuaderno que una Gracia se bajó en Córdoba. Un fotógrafo de estudio juró que no le sonaba la cara. Rosa regresó con los zapatos cansados y una frase seca. Elena, tu madre se nos perdió en el país. Yo crecí en esa sombra. Crecí con oficio de costura. Mi abuela decidió que con una máquina y 2 manos nadie te corre, y con un deber, reconocerla si volvía por la medalla con muesca. Cada vez que veía un retrato antiguo en los mercados,
Cada vez que un marrotero vendía cajas de placas, cada vez que en la iglesia sacaban álbumes de bodas, yo buscaba el brillo con cicatriz. De niña imaginé más de 1000 veces el regreso. De mujer renuncié a inventarlo. Cuando cumplí 86, mis manos ya no volaban sobre la sarga, pero mis ojos no habían olvidado cómo buscar. En enero de este año, Mateo, un estudiante que me ayuda a digitalizar memorabilia del barrio, me enseñó en el teléfono un anuncio de una página llamada Revelados de Antes. Era la cuenta de un museo comunitario en Córdoba que para recaudar fondos sube placas escaneadas de estudios de 1930-1950. Le di a Mateo el gusto de tomarme la mano para navegar. Pasamos fotos de niñas de vestido largo, de hombres con bigote arreglado, de novios tiesos. Entonces apareció una mujer joven con bebé al pecho, tomada junto a un telón de columnas pintadas, la medalla asomando en el hueco del cuello y en el borde del metal la muesca, la muesca. No grité. Apoyé el índice sobre el vidrio del teléfono como si pudiera tocar. Mateo dijo, «Doña Elena», y yo le pedí que hiciera zoom como quien pide oxígeno. La muesca estaba ahí, un diente mínimo que cortaba la línea perfecta. Y había otra señal, íntima, indiscutible. En el dobladillo de la blusa, a la altura de la cintura, se veía una hilvanada en azul con letras diminutas. A.G. Mi madre bordaba sus iniciales en el revés para que la ropa supiera volver. Esa puntada, invertida, era su talismán. Nadie más la hacía con ese gesto torcido del final. La ficha de la foto decía, Estudio Benítez, Córdoba, 1938, madre con lactante. Pero en la esquina del banco de madera, el mismo banco que he visto 100 veces en retratos del estudio Arriaga, habían grabado con punzón 2 letras que solo importan cuando la vida te pone pistas. BN y un número, 41. Mateo, que sabe de placas por afición, dijo, «Doña Elena, BN puede ser Valle Nacional». A mí me cayó encima Valle Nacional como tajo, ese infierno tabacalero del Papaloapan que yo conocía de oír. Era febril pensar que mi madre, la Amalia de las puntadas invisibles, hubiera acabado en una plantación. Pero la vida no se contagia de nuestros deseos. Amalia estaba ahí, en una silla, con un bebé que no era yo, o sí, porque las palabras a veces mienten y el tiempo se ríe de nuestras matemáticas. Le escribimos al museo. Respondieron con una generosidad de provincia. Podíamos ver la placa si íbamos antes del domingo. Yo no espero más domingos de los necesarios, así que Mateo me subió a su bocho y cruzamos con cuidado la autopista hasta Córdoba. En el museo, que olía a libro rescatado y a piso recién trapeado, nos recibieron Ofelia y Pablo. Sacaron la caja. Dentro, papeles de pH neutro, guantes y la placa con su negativo claro. Pablo la colocó sobre el negatoscopio. La luz le devolvió la vida. Ahí estaba, Amalia, sin maquillaje, con la oreja perforada por aretes que no llevaba, la medalla, el bebé envuelto en manta. La cartulina del estudio al reverso tenía anotado a lápiz, «Ah, gracias, niña. 3 de mayo de 1938. Envío a doña Justa P. Vallenac, por agencia S. Teresa». Pablo dijo, «Esta colección llegó en donación de un estudio que cerró en los 70. Muchas placas venían con notas de agencias de enganche. Escaneamos y subimos para que la gente reconozca. A veces aparecen familias que completan la historia». Ofelia me puso la mano en la espalda. Yo leí despacio. A. Gracia. C. Niña. Niña. De golpe supe que ese bebé no era yo. Yo nací en septiembre de 1933. En mayo del 38 yo tenía 4. Esa era otra. Oh, como pensó mi abuela tantas noches y nunca dijo, Amalia me dio a Rosa y se fue con un hijo nuevo para hacer familia con suerte. La frase que me sostuvo cuando sentí que me desmoronaba fue de Pablo, dicho sin pretensión. No buscamos culpas en las fotos, buscamos rutas. Rutas. La nota decía Agencia S. Teresa,
decía Vallenac, decía Doña Justa P. Teníamos por fin un camino con nombres. Ofelia llamó a una colega en Tuxtepec, archivera de esos milagros laicos. Sabía de libretas de raya, de plantaciones, de remitentes. Doña Justa P. pudo ser cocinera o ama de llaves, dijo por teléfono. Vengan con calma. Aquí conectamos. Volvía a Orizaba con el corazón como cuando una aguja pierde el ojo, ciego y tanteando. En casa me senté frente a la máquina Singer de Rosa. Todavía funciona si una la acaricia, y sostuve la medalla con muesca que guardamos medio siglo en una cajita de menta. No había milagros en la mesa, había papeles con letra de lápiz y el brillo de un metal rasguñado. Lloré por la niña de la foto que no fui. Lloré por Amalia, que justo ahí dejó de ser víctima anónima para convertirse en mujer con decisiones. Lloré por Rosa, que me crió sin enseñarme a odiar. Y me limpié los ojos con el orillo del rebozo de bolita que Amalia dejó colgado aquel agosto. Decidí que, aunque me faltara aire, iba a seguir la ruta, no por reproche, por nombre. En la pared, donde cuelgo mis ovillos, puse la reseña impresa de la foto con un alfiler. Mateo me prometió llevarme a Tuxtepec en cuanto saliera su quincena. «Nos vamos tempranito, doña Elena», dijo. «Los secretos que duermen en papel se despiertan si llegan las palabras justas». Sonreí, porque a los 86 una aprende a reconocer cuando la juventud dice una verdad. Yo llevaba toda una vida callada. Ahora tenía una fotografía que pedía voz. Tuxtepec nos recibió con un calor húmedo que perdona poco y una gente que perdona más de lo que debería. Ofelia, la archivera, nos esperaba fuera del municipio con una sombrilla de flores azules. «Vamos primero al archivo», dijo. «Si lo que buscan estaba en papel, ha de oler a tabaco». En una mesa con muescas de machete viejo, abrió una caja rotulada «Libretas de raya. El progreso. 1937-1939». Yo acerqué la lupa con manos de costurera que han sostenido muchas cosas sin romper. Mateo preparó el escáner. Las libretas son la contabilidad de los cuerpos en tinta, entradas, adelantos, multas, pulques, sal. Al final, saldo que casi nunca cierra. Pasamos páginas hasta encontrar el número que la placa sugería. BN 41, fila 41, García A. Cocina, 1 por 50 día, Doña Justa P. Cocina, Doña Justa. Ahí estaba el puesto y la intermediaria. 3 filas abajo. Niña lactante. En dependencia de A. García. A cargo de Justa P. Hilda me había enseñado a no romantizar las libretas, pero esa línea doméstica, niña a cargo, fue una caricia y una astilla a la vez. Amalia había cocinado con una niña al lado. No pude evitar imaginarla soplando la cuchara para que el caldo no quemara y trazando con la manga el sudor que el Papaloapan no perdona. Ofelia nos llevó al padrón de agencias. Encontramos Agencia Santa Teresa, con domicilio en Córdoba y representantes Grajales y Méndez. En los libros de ferrocarril, rescatados por pura obstinación de un jefe jubilado, apareció un manifiesto de mayo de 1938 que decía: «Salen 17 contratados y 5 dependientes menores a cargo de mujeres de cocina con destino Vallenac». No había nombres, pero sí marcas, números de tabla colgados del cuello que luego se tiraban en el patio. Ofelia, con la naturalidad de quien ha oído 1000 vidas, me dijo: «¿Eso que usted vio en el banco de la foto? BN». Lo marcaban a veces en muebles de los estudios para acordarse de qué ruta tenía cada grupo. Un estudio bien usado era medio central de enlace. Hicimos una pausa en la banca bajo una ceiba. La ceiba, con su figura de abuela inmensa, da sombra de consuelo. Mateo me dio agua. «Doña Elena, ¿está bien?» Estaba y no. Bien porque la vida iba poniendo nombres, no porque el nudo no apretara. «Estoy como cuando una puntada se enreda en la lanzadera», le dije. «Sigo cosiendo, pero siento el jalón». Ofelia propuso ir a buscar a Doña Justa P. en los registros de defunción, no por morbo, por ubicación.
Encontramos que Justa Pérez, nacida en 1890, falleció en 1969. Fue cocinera en El Progreso y vivió sus últimos años en la calle del Molino. Su casa la habita ahora su nieta, dijo la archivera. Si les abre, quizá tenga libretas, recetarios, álbumes. Fuimos con el respeto con que se toca puerta que guardó lumbre. La nieta, Lucila, nos dejó pasar al patio donde el comal ya no ardía pero aún daba calor. Sobre una cómoda, una caja de galletas, María se convirtió en arca. Recetas en papel de estraza, listas de compras, fotos sin fecha. La tercera foto de la montaña fue un golpe de aire. Doña Justa en bata, rodeada de mujeres de cocina frente a un fogón de 3 piedras. A la derecha, Amalia con un delantal de cuadros, el cabello recogido, la medalla asomando su muesca. En el reverso, una dedicatoria con letra recta, para Justa que nos salvó de hacer agua a la sal. A.G., 1940. Lucila explicó. Mi abuela guardaba todo. Decía que las mujeres que pasaban por su cocina le dejaban vidas en los manteles. Yo acaricié la tinta con la yema. A.G., otra vez. Mi madre agradecía. La mujer invisible escribía. Quedaba por saber qué fue de la niña de la foto. En otra caja, Lucila encontró un listín en papel de azúcar con notas sueltas. Niña de A.G. Enfermó de tos, 39, Pere de octubre. Se manda con doña Remedios a Tuxtepec por vía del carretero Aguilar. Doña Remedios, partera y sanadora en el mercado. Ofelia sonrió con ese dolor dulce de quien reconoce un nombre querido. La madre de mi padrino se llamó Remedios Aguilar. Atendía a las muchachas de Valle cuando no podían pagar doctor. Quizá ella recibió a la niña hasta que sanó o hasta que murió. Los papeles no siempre dicen. Me sostuvo la mirada para prevenir la caída. Yo me agarré del brazo de Mateo como quien se amarra a un poste cuando la corriente sube. En el registro de bautismos de San Juan Bautista en Tuxtepec apareció un asiento de noviembre de 1939. Bauticé a María de los Ángeles, hija de madre desconocida, presentada por Remedios Aguilar, madrina Justa Pérez. La niña vivía. No decía hija de Amalia, pero Remedios y Justa eran puentes suficientes. Yo me tragué el sollozo de rabia que una siente cuando la burocracia borra a la madre de las actas. Ofelia me tocó el hombro. No se lee todo en la página, se lee en lo que la página junta. Hubo otra puntada que cerró una costura vieja. En Acayucán, meses después de ese bautismo, un registro de matrimonio anotó: se casan Amalia Gracia, natural de Orizaba, con Sebastián L., refugiado español, mecánico. El exilio español comenzó a llegar en 1939. Sebastián, lo supimos por un nieto que aún vive, trabajó en un taller de bicicletas y juntó pesos con una paciencia que solo da el desarraigo. Tuvieron 2 hijos, se trasladaron a Minatitlán a principios de los 40 cuando el petróleo dibujaba otras rutas. Amalia murió en 1978 de un mal que todos llaman el del estómago, porque la pena no permite pronunciar cáncer. Nunca regresó a Orizaba. Mandó. En eso coincidieron Lucila y el nieto, 3 cartas que nunca llegaron. Los carteros también se cansan y las rejas de los pobres no tienen números. No hubo consuelo fácil. Una parte de mí quiso culparla. ¿Cómo se deja a una hija y se hace otra vida? Otra parte, la que hila con hilo fino, entendió. Amalia tenía 20 años en un país donde las mujeres solas comen menos que su hambre. Entre la deuda y el estigma, entre la venta de sus manos y la venta de su cara, eligió cocinar y amar donde la vida abría rendijas. Dejó una niña con Rosa como quien deja una planta al cuidado de la única vecina que riega, y se fue con otra niña porque a veces la culpa de una madre también come. No la absuelvo ni la condeno, la nombro. Nos faltaba un acto de justicia, traer a Orizaba la copia grande de la foto para que mi ciudad supiera que una de las suyas existe en papel y en hueso.
Ofelia prestó con papeles la ampliación por 3 meses. La colgamos en la biblioteca Rafael Delgado, en la sala que huele a pergamino y a sábila. Mateo organizó una charla que tituló Ampliar para entender. Yo hablé con voz de abuela que ya no tiembla, conté la muesca, el dobladillo con AG, el banco con VN, la libreta de Raya, Justa, Remedios, Sebastián, la niña bautizada sin madre en el renglón y con 2 en la vida. Nadie aplaudió al terminar. Se acercaron 3 mujeres mayores, cada una con su archivo de lágrimas. Una me dijo, yo también busco a mi madre en los mercados de fotos. Le tomé la mano y le dejé la frase que me dio Pablo. No busques culpas en las fotos, busca rutas. Esa noche, de vuelta en mi casa, saqué del cajón todos los pedacitos que guardé por años. La tijera de mordisco, la medalla con muesca, un botón forrado que Amalia cosió tan redondo que parece luna. Los puse sobre el mantel limpio y bordé en un trozo de lino lo que necesitaba decirme. AMALIA en azul, con la curvita torcida al final. Y debajo, 1937-1978. No como lápida, como firma. Y la niña de la foto, María de los Ángeles, la ahijada de Remedios y Justa, creció, se mudó a Minatitlán con Amalia y Sebastián, se casó con un ferroviario y tuvo 5. Uno de ellos, Julián, vino a verme cuando supo que yo existía. Se sentó en mi cocina, bebió agua de limón en el vaso pequeño de vidrio y me enseñó una caja con cartas que Amalia nunca me pudo mandar. Orizaba sin calle, rosa sin número, censura de la vida más feroz que la de gobiernos. Leí su letra. Elena, miníspero. Te pienso cuando hiervo arroz. Te pienso cuando la niña duerme. Si un día ves mi medalla, es porque mi cuello no aprendió a olvidarte. Ahí me permití llorar en voz alta. Julián me puso su mano en el hombro con pudor de nieto. La culpa y el perdón se reescribieron como se revisa una costura. No se borra, se refuerza. No hay finales perfectos. No hay reencuentro con Amalia porque los muertos no hacen visitas. Sí hay, en cambio, mesa larga un domingo de junio en mi patio, con Julián, sus hermanos, Mateo, Ofelia, Lucila, la nieta de Justa, y el cuadro con la foto presidiendo como vela que no se apaga. Yo corté el pan y dije lo único que quería decir: en esta casa nadie está desaparecido si su nombre cabe en nuestra boca. Después comimos arroz seco, pollo en salsa de jitomate, aguacate partido, y reímos con la risa cansada de quienes han trabajado mucho para sentarse. Cuando terminamos, Julián me colgó en el cuello una cadena con una medalla idéntica a la de Amalia, sin muesca. Es para que no nos confundamos de tiempo, dijo. La de ella se queda contigo. Esta es nuestra. Yo le di a cambio el botón forrado de mi madre. Se rió. Parece luna. Asentí. Mis manos de costurera sabían que todo vuelve si una hace nudo donde corresponde. La foto está ahora colgada en la biblioteca con un pie que rectifica. Madre con lactante. Estudio Benítez, Córdoba, 1938. Amalia Gracia, Orizaba, 1917, Minatitlán, 1978. En tránsito hacia el Valle Nacional por intermediación de la Agencia Santa Teresa. Ampliación hallada recientemente. Esa palabra recientemente, me importa, no marca el momento en que se tomó, marca el instante en que una vida volvió a su nombre. Cuando paso por la sala y veo a niñas de trenza pararse frente al cristal, me acerco lo justo y les cuento el truco más serio que aprendí en 86 años. Miren el dobladillo. Ahí se esconden los nombres que la historia no se tomó el tiempo de leer. Ellas asienten con esa sabiduría de las que todavía pueden elegir. Yo vuelvo a casa con la medalla al pecho y la certeza humilde de que Amalia, sin saberlo, me dejó una brújula, un rasguño en el metal que me indicó hacia dónde caminar. Fin.